tenemos un triángulo ABC recto en B, un triángulo rectángulo. Me dicen que tengo un punto D sobre la hipotenusa en cualquier lugar, de manera que FBED es un rectángulo. Si AB vale 1, tengo que probar que BC sobre BE es proporcional a 1 sobre 1 menos DE. ¿Okay? Entonces, si este es un rectángulo, tengo automáticamente que FD es paralelo a BE, FB es paralelo a DE, y además todos los ángulos internos son de 90. Si este ángulo es de 90, entonces este de aquí, que es el DFA, también es de 90. Y dado que este es paralelo a todo esto, porque si lo es a este, lo va a hacer a la prolongación, entonces este ángulo de aquí es igual que este. Y este ángulo lo comparten para el triángulo ABC como para el triángulo ADF. Entonces, la semejanza que vamos a usar es la del triángulo AFD con el triángulo ABC. ¿Okay? Entonces podemos ponerle, por ejemplo, a este ángulo θ y a este ángulo de aquí también θ. ¿Okay? Entonces, la semejanza la vamos a hacer A, el ángulo común, F, el ángulo de 90 y D, el ángulo en θ. ¿Sí? Es semejante con el triángulo A, B, C. ¿Okay? Entonces puedo encontrar las relaciones que me interesen, ¿no? Para el caso de la semejanza que tengo aquí, tendría que AF es proporcional a AB, como AD lo es a AC y como FD lo es a BC. ¿Sí? Puedo hacer un cambio de acuerdo a la semejanza que tengo aquí para que me quede BC en el numerador, entonces, y sigue siendo equivalente, entonces puedo escribirlo de esta manera también. AB es a AF, como AC es a AD y como BC es a FD. ¿Okay? Entonces, ¿qué datos conozco? AB sé que es 1. ¿Sí? También, si noto, tengo BC aquí y en esta relación necesito BC. BE no lo tengo aquí ni tampoco DE. Entonces, dado que conozco este valor que es 1 y aquí tengo ya un 1, me da una pequeña idea de que puedo utilizar esta y como aquí tengo BC, pues también puedo utilizar esta otra relación. Entonces, eso quiere decir que esta de aquí no la voy a usar por el momento. ¿Sí? Entonces, me quedaría solamente con AB es a AF, como BC es a FD. Y ahora voy a intentar convertir esta proporción en esta otra. ¿De acuerdo? BC ya no necesito modificarlo porque decíamos que aquí lo tengo. AB es 1, por lo tanto tampoco voy a hacer ningún cambio más que ponerlo 1. Entonces busco que AF se modifique y que también FD se modifique. ¿De acuerdo? Entonces, AB es 1 y solo me queda AF, BC y FD. ¿De acuerdo? Veamos ahora los datos. FD. FD es este segmento de aquí en el triángulo. Como este es un rectángulo, entonces los lados opuestos son iguales. Entonces puedo cambiar FD y escribirlo como BE. Entonces me quedaría 1AF es igual a BC sobre, en lugar de FD, escribo BE. ¿Ok? Y ya tengo la primera, ¿sí? BC sobre BE. Ahora me falta ver AF. AF es esto, ¿sí? Y debo de modificarlo. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, tengo todo este segmento que además he dicho
que vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿de qué otra manera puedo escribir AF? Lo puedo escribir como AB menos FE. ¿Sí? ¿Y por qué como FB? Porque me está dando una relación el rectángulo, ¿no? Entonces, en lugar de escribir AF, voy a escribir AB menos FB, es decir, 1 menos FB. Entonces me quedaría 1 menos FB. Y aquí BC sobre B. De nuevo, haciendo uso que este es un rectángulo, FB va a ser igual a D, por ser opuestos. Entonces me quedaría 1 sobre 1 menos D es igual a BC sobre B. ¿Okay? Y es justamente la relación que necesitaba probar.